En muchas tradiciones de fe, la vida que se consagra a Dios se ve como uno de los llamados más altos. Pero, ¿qué significa de verdad hacer una promesa directamente a Dios? Hoy vamos a explorar una idea central, que la gloria es para Dios, y sobre todo, lo que eso implica para los compromisos que asumimos, en especial esos que parecen irrevocables. Para poder entender lo profundo que es este compromiso, muchas veces se invoca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ojo, que esto no es solo una frase hecha, es algo que resalta una relación que se basa en pactos y promesas a lo largo de generaciones, una relación que, de hecho, define la identidad misma de la fe. Bueno, y el ejemplo más claro de esta entrega total es, sin duda, la figura del sacerdote consagrado. Es una decisión de vida, una que busca demostrar la fe a través de una dedicación completa al servicio y a lo que se conoce como la palabra de vida eterna. Ser sacerdote, en esencia, significa dejar atrás lo que muchísimos consideran una vida, convencional. Hablamos de proyectos personales, ambiciones económicas o la posibilidad de formar un hogar. La idea es convertirse en una especie de faro de fe para toda la comunidad. Es sin duda una elección que exige una convicción muy, muy profunda y una voluntad que se mueve tanto por el amor como por la fe. Pero claro, esa decisión, una vez que se toma, trae consigo una presión inmensa. ¿Qué pasa cuando, detrás de ese rol sagrado, empieza a surgir el anhelo de volver a la vida laica? ¿Y si el miedo al qué dirán, al juicio social, se convierte en una cadena que impide ser honesto con uno mismo y con Dios? Cuando se vive en esa dualidad, la persona puede terminar poniéndole obstáculos a su propia paz interior, completamente atrapada por lo que esperan los demás y por las promesas que hizo en su momento. Y se ve forzada a sufrir en secreto, manteniendo una fachada que ya no tiene nada que ver con su lucha interna. Es un conflicto silencioso, pero increíblemente profundo. Una situación así exige una autoevaluación muy a fondo. Porque, desde esta perspectiva teológica, el servicio espiritual tiene que ser una fuente de paz. Y cuando no lo es, se genera un conflicto bastante delicado, porque el compromiso es directamente con Dios. Y aquí es donde surge la paradoja. Al intentar mantener ese compromiso por las razones equivocadas, se puede terminar haciendo más daño que bien. A ver, para entender bien la gravedad de esta situación, es muy útil analizar cómo percibimos nuestras propias acciones, porque muchas veces caemos en una trampa, la de pensar que lo sencillo es menos importante y que lo difícil es, por lo tanto, más valioso. Casi siempre pensamos que las acciones sencillas son fáciles y por eso de poca importancia, mientras que las difíciles, por su propia naturaleza, deben ser más valiosas. Pero la realidad, sobre todo en el ámbito de la fe, es que la complejidad de un acto no es lo que determina su peso moral. Pensemos en este ejemplo, que es potentísimo. Planear un crimen es una acción compleja, con consecuencias terrenales gravísimas. Pero, por otro lado, traicionar el secreto de confesión puede ser tan sencillo como un chisme. Sin embargo, desde esta perspectiva, ese chisme es un pecado todavía más grave. ¿Y por qué? Porque involucra directamente la ruptura de una promesa sagrada, un compromiso directo con Dios. Y este ejemplo nos lleva justo al corazón del asunto. La increíble seriedad que tienen las promesas que se hacen, especialmente aquellas que se elevan ante Dios. El compromiso verbal de repente adquiere un peso inmenso. A ver, fijémonos en esto. Según esta enseñanza, tener relaciones fuera del matrimonio es un pecado. Pero si una persona ha hecho una promesa de celibato, como un sacerdote, y rompe esa promesa, el acto adquiere una gravedad mucho, mucho mayor. De hecho, se equipara al adulterio, porque no solo se comete el acto en sí, sino que se está rompiendo un pacto sagrado. Y aquí está la clave de todo el argumento. Todo lo que se dirige directamente a Dios, ya sea una promesa, un juramento o un voto, adquiere un valor superior. Y por lo tanto, cualquier pecado que viole ese compromiso directo se considera, en su esencia, más grave. No se trata solo de la acción, sino de a quién se le está fallando. Entonces, si las promesas tienen tantísimo peso y las consecuencias de romperlas son tan graves, la conclusión lógica parece un poco radical, ¿no? Quizás entonces sea mejor no prometer ni jurar en absoluto.
Y ojo, que esta idea no es para nada nueva. De hecho, se explora con muchísima claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. Ahí se aborda directamente el tema de los juramentos y se ofrece una perspectiva que, la verdad, es sorprendente. Primero, el texto nos recuerda la ley antigua, la que conocían los antepasados. No jures en falso, sino cumple lo que prometiste al Señor con juramento. La regla era simple, era clara. Si haces un juramento, tienes que cumplirlo. Pero justo después, se presenta una enseñanza que lo cambia todo. Pero yo les digo, no jures en manera alguna. Y se dan ejemplos súper específicos. No se debe jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque todo al final le pertenece a Dios. Y la prohibición se vuelve todavía más personal. Y el razonamiento es fascinante. Ni siquiera jures por tu propia cabeza, porque no está en tu mano hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. El punto es que no se tiene control absoluto ni siquiera sobre el propio cuerpo. Entonces, ¿cómo se puede jurar por algo tan frágil? Y finalmente, llegamos a la instrucción definitiva, que es un llamado a la simplicidad y a la honestidad radical. Digan simplemente sí o no. Todo lo que se diga además procede del maligno. En otras palabras, la propia palabra de una persona debería ser garantía más que suficiente, sin necesidad de adornos ni de juramentos. Esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar. Si nuestras palabras nos comprometen de una forma tan profunda con Dios, y al mismo tiempo se nos pide evitar juramentos complejos, ¿cuál es entonces el verdadero valor, el peso inmenso que debería tener un simple sí?